interesante lo que nos va a comentar en esta entrevista Juan Carlos Schelge. El Perú ya está listo para llegar a Rusia 2018. Vamos a ver cómo Juan Carlos nos ubica de una manera muy sabia, siempre soñando, pero con los pies sobre la tierra. Vamos a hablar de deporte en esta entrevista con Juan Carlos Schelge. Amigos, ¿cómo están? En nuestra sección Orgullo Peruano, orgullosísima de Juan Carlos Schelge. Él es un periodista deportivo y nos acompaña ahora. Vamos a hablar de diversos temas, pero antes de seguir, felicitarlo por su maestría, la maestría en comunicación que acaba de finalizar. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bettina, muchísimas gracias, un gusto, un tremendo placer para mí poder acompañarte a ti y saludar a todos los amigos que nos están viendo en estos momentos a través de ATV Sur. Mi saludo y abrazo afectuoso. Cuéntanos un poquito acerca del periodismo deportivo. Vemos a los chicos y a las chicas que hoy día hablan del tema de deportes, están tan emocionados y sueñan con ser periodistas deportivos, pero cuéntanos cómo podemos desarrollarnos en ese campo. Mira, el periodismo deportivo es una pasión increíble, es un tema que ha evolucionado un montón en los últimos años, porque hoy en día no es que hay solamente una relación entre periodista deportivo y periodista de fútbol, que es la idea que normalmente se suele tener. Hoy en día el periodismo deportivo requiere cierta especialización en el sentido, en el hecho de poder conocer sobre otros deportes que aborden o que abarquen o que vayan más allá del fútbol. O sea, en un país como el nuestro, en un país como el peruano, el fútbol definitivamente es un deporte que mueve multitudes, que mueve masas. Hay un negocio alrededor del fútbol muy grande y muy importante, pero hoy en día, en los últimos años, el vóley, por ejemplo, ha empezado a despertar muchísimo. Hoy en día, en materias como el atletismo, por ejemplo, o como el fondismo, nos hemos convertido en potencia en esta parte del continente, y justo tú sabes que se han estado desarrollando los Juegos Panamericanos, donde por ejemplo tenemos muchas esperanzas en lo que puede hacer una deportista como Inés Melchor, lo que puede hacer Gladys Tejeda, lo que puede hacer Raúl Pacheco, lo que puede hacer Jorge McFarland en los 110 con vallas. En fin, en el remo, por ejemplo, hemos empezado a destacar también. En el squash, Diego Elías nos regaló la primera medalla. Entonces, ves que se diversifica en una serie de disciplinas que han empezado a tener repercusiones, y eso es algo para lo que el periodista debe estar preparado. Y la segunda evolución importante también es que antes había una asociación muy grande entre periodista deportivo y hombre, es decir, había una relación directa de género. Hoy en día ves a periodistas deportivos hombres, a periodistas deportivas mujeres, y todos somos apasionados precisamente por distintas disciplinas y por este deporte que genera muchos sentimientos. Así es, en realidad el deporte hoy día mueve multitudes, y como dice Juan Carlos, el tema del deporte siempre estuvo relacionado con lo que es el fútbol. Entonces había como una correlación directa: deporte, fútbol, periodista hombre. Hoy día ese eslabón, esas cadenas se está rompiendo y está cambiando, y tenemos mucha mayor apertura. Cuéntanos del fútbol, porque ya realmente, después de lo que hemos visto nosotros en la Copa América, los peruanos volvemos a soñar con Perú en un campeonato mundial, y mucha gente ya habla de Rusia 2018. Cuéntanos un poquito, ¿qué opinas? Mira, el tema en realidad es muy prematuro todavía para poder decir si es que vamos o no vamos a estar en Rusia 2018. Y es prematuro porque, primero, porque las eliminatorias o el proceso de clasificación hacia el próximo mundial recién inician en octubre. Segundo, porque si bien es cierto, hemos tenido una participación destacada en la Copa América en Chile 2015, incluso obteniendo medalla de bronce, quedándonos con el tercer lugar, repitiendo lo que se hizo hace 4 años en Argentina 2011. Las condiciones son distintas. Una Copa América implica que los jugadores estén prácticamente acuartelados, que estén bajo la supervisión constante y continua del entrenador, que en el caso de la selección peruana es el argentino Ricardo Gareca, que tiene un estilo de juego que atrae, porque es un entrenador que suele respetar el buen toque al balón, defiende que sus equipos propongan por abajo. No es uno de esos entrenadores que buscan el pelotazo o que buscan llegar al área de una manera directa y sin estándares
de calidad, por decirlo de alguna manera. En el caso de Perú, Gareca busca que Perú elabore, pero que elabore no hacia los costados, sino hacia adelante, de manera vertical, de manera que hay una sintonía, una sociedad para poder llegar al arco y para poder buscar el gol. Lo que ha fallado en Perú en la Copa América ha sido la definición, porque se ha generado mucho en algunos partidos y a veces no se ha concretado todo lo que se ha generado. Entonces ese es un ámbito que se debe mejorar si es que Perú tiene pretensiones serias de querer llegar a un mundial como podría ocurrir en Rusia. Segundo, hay que entender que una Copa América es un proceso de corto aliento, es como una carrera corta. En cambio, unas clasificatorias es un proceso que dura casi 2 años, donde los momentos de los jugadores, sus picos de rendimiento en algunos instantes, de algunos de ellos van a decrecer, de otros van a aumentar, y eso va a ser algo con el que va a tener que saber trabajar el entrenador, que va a saber reconocer, o que va a tener que saber reconocer en qué momento está el determinado jugador que convoca. Tercero, que a veces las lesiones, las expulsiones, va a hacer que el equipo varíe constantemente. Entonces, Gareca va a tener que consolidar una base fija de jugadores que nos garanticen ser un cuadro competitivo. Y Perú ahorita no tiene una producción importante de jugadores competitivos de nivel, pese al triunfo, pero pese a lo hecho en la Copa América, pero todavía no da como para entusiasmarse de una manera increíble. O sea, si ves, por ejemplo, a selecciones como Colombia, sabes que Colombia tiene 30, 40, 50 jugadores que militan en los primeros equipos europeos. Perú tiene a las justas 10, 11, 12, 15 jugadores que no siempre están en su mejor nivel. Entonces, ese hecho de que los rivales puedan tener mayor recambio que nosotros, el propio caso de Chile, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Uruguay con su temperamento, son selecciones que todavía nos llevan ventaja. Gareca dice que para las eliminatorias vamos a estar a la altura, vamos a llegar en buen nivel. Eso es algo que yo espero como peruano, por supuesto, que ocurra, que suceda, que Perú sea un cuadro competitivo, pero sin duda sí hay un salto de calidad en el sentido de que se está haciendo un mejor trabajo y que se está resaltando y destacando el estilo del jugador peruano, pero todavía faltan más partidos de preparación, falta más tiempo de trabajo, falta que los jugadores terminen de conocer y de plasmar en el campo la idea que el entrenador está teniendo. O sea que ya saben, amigos, sí tenemos posibilidades, pero esto es una carrera de largo aliento, por lo tanto tenemos que seguir soñando, pero con los pies en la tierra. Un deporte que también se mueve mucho es el vóley. Realmente el vóley nos trae muchísimas beneficios, muchas ventajas, mucha alegría a los peruanos, pero muchas veces no es un tema muy comercial. En los últimos años ha empezado a cambiar esa posición, esa postura. De hecho, el vóley nos trae muchas satisfacciones, pero hubo un tiempo, querida Betty y amigos que nos están viendo, donde el vóley estuvo dormido, donde el vóley tuvo ciertos inconvenientes, donde no se conseguían triunfos, donde no se trabajaban bien los semilleros. Hoy en día tenemos la figura emergente de una Ángela Leiva, de una Gina López. Perú ha empezado a trabajar en cuanto a la técnica, que siempre le hemos tenido, pero en cuanto a la talla también. Los rivales antes nos estaban sacando mucha ventaja porque no explotábamos la talla de nuestras jugadoras, y hoy en día se ha buscado jugadoras con buena técnica y jugadoras que sobre todo estén por encima del 1,75 m, del 1,80 m, como para poder tener mejores pretensiones. Ahora, aquí en el Perú tenemos muy buenos entrenadores de vóley, como por ejemplo Natalia Málaga, que con su temperamento y con su carácter despertó muchísimo la pasión, el ánimo de las jugadoras, el hecho de que sean aguerridas y competitivas dentro del terreno de juego. Tenemos la figura de un Carlos Aparicio, que trabaja muchísimo la táctica de sus jugadoras para que puedan tener buenas estrategias a la hora de ser competitivas. Pero fundamentalmente lo del vóley pasa por el hecho que ese resurgimiento ha comprometido a la empresa privada, a los medios de comunicación, como el canal oficial que suele transmitir no solamente el semillero o el campeonato de la Liga Nacional Superior de Vóley, que es la empresa privada, y también otro canal que no es cable sino que es señal abierta, también se ha comprometido con la selección y con la federación, y también se ha vuelto en su cadena o en su medio oficial donde se suelen transmitir los partidos, y vemos que hoy en día Perú empieza a ser competitivo en el ámbito de mayores, con la dirección hoy del brasilero Mauro Maraxiulo,
En su momento hemos cambiado, pues, hemos tenido otras escuelas, la escuela italiana, la escuela brasilera, la escuela peruana, pero hoy en día se está consolidando un proceso y eso es algo importante también dentro de la selección peruana de vóley, y ves que Perú empieza a ser competitivo a nivel de mayores, a nivel de sub-23, a nivel de sub-18, lo que nos habla de una evolución que tiene que verse sostenida en el tiempo. Mientras que el campeonato interno sea competitivo, le va a convenir muchísimo a la selección, porque eso le va a favorecer para que la selección pueda también ser competitiva en el extranjero. Qué importante, amigos, realmente el terreno y el campo que un periodista deportivo puede generar. Realmente Juan Carlos se ha venido especializando a lo largo de los años y hoy día él es un líder de opinión en este campo. Realmente creo que el deporte es una linda oportunidad para que nuestros jóvenes tengan una vida mucho más sana y también para que la empresa privada lo vea como una posibilidad de auspicio, como una posibilidad de promoción, porque la cantidad de televidentes que está siguiendo el tema deportivo es cada vez más amplia. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ilustrado, ¿no? Y por llevarnos a seguir soñando, pero con los pies en la tierra. Muchas gracias, y Juan Carlos, realmente un gusto tenerte con nosotros. Una vez más, felicitaciones por tus estudios, tu maestría y por cómo vienes desarrollándote en el país. Muchísimas gracias a ti, Betty, y a todos los amigos que nos han estado siguiendo. Solamente dos reflexiones finales y rápidas con respecto a lo último que has dicho. Es cierto, la empresa privada, la mano derecha en el pecho y la otra en el bolsillo derecho, porque sin duda alguna véanlo como una oportunidad de inversión. O sea, el momento de la televisación de los partidos, de la camiseta, de ver su marca y su logo, que un montón de personas lo están viendo, es una inversión grande por el costo tan bajo de publicidad, si queremos verlo así, para que puedan invertir en el deporte y para que más personas vean su marca. Y segundo, reiterarte mi agradecimiento por la invitación. Muchos dicen que por el hecho de que uno tenga de repente alguna disminución visual o algún tipo de discapacidad, como en mi caso, que tengo problemas para ver, es motivo como para decir, el que sale a hablar o el que sale a comentar de fútbol, a hablar de tal o cual deporte, si él no lo está viendo. Pero en realidad a veces el hecho de poder estar empapado de los temas y de manejar la información es un aspecto importante para poder tener cierta autorización o autoridad como para involucrarse con estos deportivos. Por eso te agradezco muchísimo más la invitación y mi saludo reiterado para todos. Ya saben, amigos, un orgullo en el Perú, Juan Carlos Schelge, quien a pesar de algunos problemas, como él mismo nos comenta, sigue adelante. Tenemos más programas para ustedes aquí en Palante.